En Cusco, el aire siempre parecía más fino de lo que uno recordaba. No era solo la altura, era la sensación de que la ciudad respiraba lento, como si se tomara su tiempo para revelar lo que guardaba. A mediados de julio, el sol golpeaba fuerte durante el día, pero al caer la tarde, la temperatura bajaba con una rapidez casi cruel. En una esquina cerca de la Plaza de Armas, entre puestos de artesanías y turistas, buscando el mejor ángulo para una foto, dos adolescentes caminaban con esa energía que no conoce el miedo. Camila Ríos llevaba el cabello recogido en una cola alta y un celular en la mano, grabando cada detalle para su canal recién iniciado. Olivia Salazar iba a su lado con una mochila demasiado grande para su cuerpo delgado, sonriendo a la cámara como si la ciudad entera fuera un escenario montado para ellas. Día 2 en Cusco, gente. Hoy nos vamos a un mirador que dicen que te deja sin aire. Pero bueno, ya estamos sin aire desde que llegamos, bromeó Camila, y Olivia se rió tanto que tuvo que apoyarse en la pared de una tienda. Venían de Lima. Un viaje de chicas antes de que empezaran las clases de fin de año, con permiso a medias de sus padres y un plan que habían armado como se arman las aventuras a esa edad. Con entusiasmo, videos de internet y la certeza de que nada podía salir mal. En el hostel, una recepcionista les había advertido sobre el clima y las rutas. Si van solas, vayan temprano y regresen con luz. Aquí la tarde cae rápido. También les había señalado un folleto de trekking, miradores, lagunas, ruinas pequeñas fuera de las rutas más turísticas. En uno de esos mapas, Camila había marcado con una estrella un punto con nombre atractivo, Mirador del Cóndor, una caminata de unas horas por una ruta montañosa hacia una quebrada donde, según los comentarios, el paisaje parecía inventado. Para ellas eso bastaba. A las 8:30 de la mañana del sábado, se subieron a una combi rumbo al inicio del sendero. El conductor, un hombre de bigote gris, les preguntó si iban con guía. Camila respondió con la sonrisa de quien siente que todo está bajo control. Vamos juntas. Es fácil, está en el mapa. El hombre las miró un segundo más de lo necesario y después encogió los hombros. Cusco estaba lleno de jóvenes con mapas. El sendero empezó amable. Eucaliptos altos, tramos de piedra, olor a tierra húmeda. El cielo estaba despejado, y ese azul andino parecía demasiado limpio para esconder peligros. Camila grababa mientras Olivia señalaba puntos lejanos. «Mira, allá, ¿ves esa línea blanca?», dijo Olivia. «Parece nieve. Eso es arriba, arriba, y nosotras estamos haciendo caminata ligera, ¿ok?». Camila giró la cámara hacia sí misma. «Esto es para gente que se cree aventurera sin sufrir». En el primer tramo encontraron a una pareja de extranjeros con bastones, intercambiaron un hola y siguieron. Más adelante, un anciano con sombrero de ala ancha bajaba con un burro cargado. Sus ojos eran negros y tranquilos. Les habló en español con acento quechua y les preguntó si iban al mirador. «Sí, señor», respondió Olivia. El anciano frunció el ceño, como si sopesara la respuesta. «No se queden hasta tarde. Cuando el sol se va, el cerro cambia». Camila lo tomó como una frase pintoresca. Lo repitió a la cámara como parte del folclore del viaje, sin percibir que el anciano no estaba siendo poético. Estaba siendo práctico. A las 11, el sendero se volvió estrecho. El viento apareció sin aviso y el sonido de la ciudad quedó lejos, sustituido por el silencio mineral de la altura. En un punto, la señal del celular desapareció por completo. Camila lo mostró como un chiste. «Chicos, cero señal. Si nos perdemos, que conste que los queremos». Olivia levantó el pulgar, pero su mirada se movió hacia los costados, atenta a cómo la vegetación se cerraba. Unas piedras marcaban el camino, pero no había letreros ni barandas, solo la montaña. El mirador era real.
A la 1 de la tarde llegaron a una plataforma natural desde donde se veía un valle profundo y a lo lejos una cadena de picos como dientes. El viento era más fuerte allí y obligaba a hablar alto. Camila grabó un video largo con Olivia al borde, sin acercarse demasiado, y el paisaje detrás infinito. «Prometimos volver antes del atardecer», dijo Olivia bajando la voz cuando Camila detuvo la grabación. «Sí, en 2 horas estamos abajo». En ese momento vieron algo que no había aparecido en sus videos. Un sendero lateral, más angosto, que se abría como un corte en la ladera. Un atajo. En un poste viejo, apenas una madera torcida, colgaba una cinta descolorida y una flecha pintada a mano. No era un señalamiento oficial, pero parecía indicar por aquí. Camila, excitada, ya imaginaba el título del video. El atajo secreto del Mirador del Cóndor. «Si bajamos por acá ahorramos tiempo», dijo. Olivia dudó. Había aprendido, quizás por instinto, que los atajos en montaña suelen costar caro. «No aparece en el mapa», insistió. «Pero mira, hay huellas. Alguien pasa por acá». Y sí, había huellas, pisadas recientes, marcas de botas, incluso restos de una envoltura plástica atrapada entre piedras. Camila lo interpretó como prueba de que era una ruta usada. Olivia lo vio como otra cosa. Prueba de que, si algo salía mal, podrían tardar mucho en encontrarlas. Al final, la mezcla de confianza, emoción y el deseo de tener una gran historia inclinó la balanza. Tomaron el atajo. Durante 20 minutos, la ruta descendió sin problemas. Luego llegó el primer tramo serio, una pendiente con piedra suelta, como si el suelo estuviera hecho de canicas. El viento empujaba. Camila guardó el celular, concentrada en bajar. Olivia iba detrás, cuidando el equilibrio. «Cuando lleguemos abajo me vas a agradecer», dijo Camila. Olivia no contestó. Tenía el corazón en la garganta. El sendero los condujo hacia una zona donde los eucaliptos desaparecían y quedaban arbustos bajos, espinosos. El silencio era pesado. Se oía, lejos, el agua de una quebrada. Y entonces apareció el hombre. No salió de entre la nada como en una película. Estaba allí, parado junto a unas piedras, como si llevara tiempo esperando. Era joven, tal vez 20 y tantos. Tenía una gorra oscura, una mochila pequeña y el rostro curtido de quien vive al aire libre. Sonrió, pero no con los ojos. «¿Se perdieron?», preguntó. Camila respondió primero, como siempre. «No, estamos bajando. Vamos al pueblo». Él miró la mochila de Olivia, luego el celular en la mano de Camila. «Por acá abajo se complica», dijo. «Hay un tramo donde se corta. Mejor den la vuelta». Olivia sintió un alivio automático. Un local diciendo «retrocedan» parecía sensato. Camila, en cambio, se sintió retada. «¿Corta? ¿Cómo que corta?». Él señaló hacia adelante con un gesto vago. «Derrumbe, viejo. A veces se puede pasar, a veces no. Si quieren, las guío por otro lado. Yo conozco». El ofrecimiento era extraño, pero el tono era convincente. Y sobre todo, el tiempo empezaba a apretar. Miraron el cielo. El sol seguía alto, pero la tarde andina no avisaba cuándo se iba. «¿Cuánto falta para salir?», preguntó Olivia. «1 hora, si van por donde les digo», respondió él. Camila cruzó una mirada rápida con Olivia. La idea de aparecer en el hostel tarde, con la recepcionista mirándolas como si fueran niñas irresponsables, le dolía en el orgullo. «Ok», dijo Camila, «vamos». El hombre se puso en marcha y ellas lo siguieron. La ruta cambió de inmediato. Una bajada más empinada, casi sin huellas, bordeando la quebrada por un costado donde las piedras parecían recién acomodadas. Camila quiso grabar, pero el hombre volteó y le dijo, sin agresividad, pero firme: «Guarda eso. Te puede caer». Camila obedeció. Olivia sintió un pequeño golpe de alarma. No era solo «cuidado», era «no graves». Caminaron así casi 40 minutos, cada vez más lejos del camino principal.
El agua se oía más cerca, pero no se veía. El aire se enfrió. Un par de veces Olivia intentó detenerse para orientarse, pero el hombre seguía avanzando con un ritmo constante. ¿Seguro que es por aquí?, preguntó Olivia. Él no se detuvo. Sí, falta poco. Y entonces, por primera vez, Olivia vio algo que no encajaba. Entre los arbustos, un trozo de tela roja, enganchado en una rama, como si alguien hubiera pasado corriendo y lo hubiera dejado allí. Camila no lo vio. Estaba concentrada en no resbalar. Olivia quiso señalarlo, pero el hombre se giró en ese instante y la miró como si hubiera escuchado su pensamiento. «No se separen», dijo. «Aquí uno se cae y nadie lo oye». La frase, dicha así, sin emoción, fue el primer verdadero golpe de miedo. A las 4:10 de la tarde, el cielo cambió. No con nubes dramáticas, sino con una sombra general, como si alguien bajara el brillo del mundo. El viento se detuvo de golpe y el silencio se volvió aún más profundo. Fue cuando Camila se dio cuenta de algo esencial. No sabía cómo volver. Se detuvo. «Oye, ¿por qué no se ve el pueblo? Ya deberíamos estar cerca». El hombre no se giró, solo levantó la mano pidiendo que esperaran. «Ya». Caminó unos pasos más y señaló una curva. La quebrada por fin apareció. Un corte profundo con agua corriendo entre piedras. Y al lado, una especie de plano de tierra compacta, como si alguien hubiera nivelado el suelo para armar algo allí. Había restos de fogata. Camila tragó saliva. «¿Quién vive aquí?». El hombre sonrió de nuevo, esa sonrisa que no terminaba de ser sonrisa. «Nadie. Solo paso». Olivia retrocedió un paso sin darse cuenta. Puso la mano en el brazo de Camila. «Vámonos», susurró. Camila asintió. Se giró para volver por donde habían venido y se encontró con otro hombre. Este era mayor, más corpulento. Tenía una chaqueta verde y el rostro endurecido. No dijo hola, no dijo nada. Solo estaba allí, ocupando el paso, como una puerta con piernas. Camila abrió la boca, pero no salió voz. Olivia, con el corazón golpeándole las costillas, buscó el celular dentro de la mochila, como si el simple acto de sostenerlo pudiera crear señal en el aire. No había. El hombre joven habló por primera vez con un tono distinto, sin la máscara amable. «No griten, nadie las va a escuchar». Camila sintió que el mundo se encogía hasta ser solo esa quebrada, esa tierra dura, esas dos sombras humanas bloqueándoles el regreso. Y en algún punto, lejos, demasiado lejos, el sol empezó a bajar detrás de los picos. La montaña, indiferente, no hizo nada para ayudarlas. 5 años después, cuando alguien dijera en voz baja «la ruta del Mirador del Cóndor», lo diría como si estuviera nombrando un lugar que no debía pronunciarse, porque las chicas no regresaron al hostel, no regresaron a la ciudad, no aparecieron en ninguna carretera, no dejaron rastro oficial. Solo quedó el último video guardado en el celular de Camila, recuperado meses después de manera inexplicable. Un clip de 10 segundos, movido, con el viento tapando el audio, donde se veía la espalda de un hombre con gorra oscura caminando adelante, y la voz de Olivia, casi un susurro diciendo «Camila, esto no está bien». Y luego, un corte brusco, nada más. La búsqueda se activó esa misma noche, con guías y voluntarios subiendo con linternas. La policía hizo lo que pudo en un terreno que no perdona. Los perros olfatearon, los drones fallaron por el viento y los días pasaron sin resultados. La familia de Camila pegó carteles por todo Cusco. La madre de Olivia se sentó en la puerta de una comisaría con una foto en la mano hasta que la voz se le rompió de tanto pedir. El caso se enfrió como se enfrían los casos en lugares donde la naturaleza puede tragarse a una persona sin dejar huella. Accidente, decían algunos. Secuestro, susurraban otros. Y los más viejos, los que conocían esos cerros desde antes de que hubiera rutas turísticas,
Repetían lo mismo en las tiendas y en las combis. Ahí arriba, el cerro no devuelve todo. La historia se volvió una advertencia. Hasta que un día, 5 años después, la montaña decidió devolver algo. Y no fue una respuesta completa. Fue una prueba. La lluvia llegó a Cusco con una violencia fuera de estación, como si el cielo hubiera guardado varios días de furia para soltarlos de golpe. En diciembre, las tormentas eran normales, pero esa semana el agua cayó más pesada, más persistente. Las quebradas crecieron, los caminos de tierra se volvieron barro espeso y las laderas, saturadas, empezaron a ceder. En la zona alta, cerca de la ruta del Mirador del Cóndor, un deslizamiento arrancó un pedazo de cerro como si fuera una costra. Troncos, piedras y tierra bajaron con estruendo hasta formar un caos nuevo en el sendero lateral, ese que algunos llamaban el atajo y otros, simplemente, no vayan por ahí. A la mañana siguiente, cuando el clima dio una breve tregua, un comunero subió con 2 perros para revisar si el derrumbe había afectado las acequias. Se llamaba Teófilo Quispe y conocía cada metro de ese terreno por memoria. No era guía turístico, pero a veces ayudaba a los trekkers perdidos a cambio de unas monedas. Había escuchado 1000 veces la historia de las chicas desaparecidas. En el pueblo la contaban como quien cuenta un accidente viejo, con tristeza y cansancio. Teófilo caminó entre el barro con cuidado. Sus perros olfateaban todo. Uno de ellos, negro, se detuvo en seco y empezó a escarbar en una zona donde la tierra parecía recién abierta. «¿Qué tienes ahí, sombra?», murmuró Teófilo acercándose. Al principio creyó que era un palo. Luego vio el color, un blanco opaco, sucio, que no pertenecía a ninguna rama. Metió los dedos en la tierra húmeda y tiró con suavidad. Lo que salió fue largo, rígido, con una curva natural que heló la sangre de Teófilo. Era un hueso, y no estaba solo. Había algo incrustado en él, una flecha. El asta era oscura, de material moderno, no una pieza ceremonial ni antigua. La punta, metálica, estaba clavada con una precisión brutal. Teófilo retrocedió de golpe como si el hueso pudiera morderlo. Miró alrededor. No había nadie. Solo el viento bajo, la tierra removida, el olor a lluvia y el peso de una idea que el pueblo había evitado por años. No fue un accidente. Esa tarde, la noticia llegó a Cusco como llegan las noticias que nadie quiere. Por llamadas cortas, con voces tensas. La policía subió con personal de criminalística. También llegó una fiscal de turno, con el rostro serio de quien sabe que esa montaña ya había devorado esperanza una vez. Pero la persona que pidió estar en el primer equipo, incluso antes de que fuera asignada oficialmente, fue la inspectora Lucía Paredes. Lucía no era de Cusco. Era limeña, pero llevaba años trabajando casos en el sur. Tenía 35 años y una forma de mirar que incomodaba, no porque fuera agresiva, sino porque parecía registrar detalles que otros pasaban por alto. Había visto demasiadas escenas, demasiados finales. Y aún así, cuando escuchó el nombre del caso, Camila Ríos y Olivia Salazar, sintió una presión en el pecho que no era profesional. Ese caso le había quedado atravesado. 5 años atrás, cuando todo era búsqueda y carteles, Lucía era una investigadora más joven. Había subido al cerro con botas nuevas, había interrogado a guías, revisado rutas, pedido registros de llamadas, pero la montaña no daba nada y la presión mediática se evaporó. La comisaría cerró el expediente con un posible accidente en zona de riesgo. Las familias se quedaron con el vacío. Lucía, en cambio, se quedó con una certeza incómoda. Había cosas que no cuadraban. Ahora, en la parte trasera de una camioneta policial subiendo por caminos de barro, miraba por la ventana el paisaje gris y pensaba en ese último video de 10 segundos que tantos repitieron, buscando pistas en un movimiento de cámara.
Cuando llegaron a la zona del derrumbe, el terreno olía a tierra viva. El equipo colocó cinta de seguridad. Un perito tomó fotos del hueso aún semienterrado. La flecha seguía allí, como una firma. ¿Podría ser antiguo?, preguntó un agente joven. No, dijo el perito señalando el material del asta. Esto es moderno. Y la punta parece de caza. Lucía se agachó a cierta distancia sin tocar nada. Miró la orientación de la flecha, la forma en que el hueso asomaba. Observó alrededor, piedras movidas, una hondonada, rastros de agua arrastrando cosas desde más arriba. El derrumbe lo sacó, murmuró. Esto llevaba enterrado tiempo. ¿Y si no es humano?, aventuró otro. El perito negó con la cabeza. Por tamaño y estructura, muy probablemente humano. Lucía sintió un frío que no venía del clima. Un hueso humano con una flecha moderna. Eso no era una caída, eso era violencia. Y si era violencia, entonces esos 5 años de silencio habían sido una mentira. La fiscal ordenó excavación controlada. Con palas pequeñas, brochas, guantes, empezaron a retirar tierra. Aparecieron más fragmentos. Un pedazo de tela degradada, una hebilla, todo empapado, todo vuelto casi nada, pero suficiente para dejar un mensaje claro. Alguien había intentado esconder un cuerpo. Lucía se apartó un momento y llamó a su contacto en la unidad de personas desaparecidas. «Quiero que reactiven todo», dijo. «Registros, testigos, rutas, empresas de trekking, todo». Este caso no terminó. Al bajar en un puesto improvisado donde servían mate de coca para el frío, Lucía vio a un hombre mirando desde lejos. Era un guía local, de rostro curtido, que no se acercaba. Sus manos estaban en los bolsillos, pero su postura era tensa, como si estuviera listo para irse corriendo. Lucía caminó hacia él. «¿Usted conoce la zona?», preguntó. El hombre dudó. Sus ojos esquivaron los uniformes. «Todos la conocen», respondió al fin. «Hace 5 años desaparecieron 2 chicas aquí». Lucía lo miró directo. «¿Usted estaba trabajando en ese tiempo?». El hombre tragó saliva. «No, yo no». Lucía no se movió. «Dígame su nombre». Eusebio Guamán». Lucía registró mentalmente el apellido. No lo reconocía de inmediato, pero no significaba nada. 5 años borran listas y cambian caras. «Eusebio, necesito que me hable de ese atajo», señaló hacia arriba. «¿Quién lo usa?». Eusebio apretó la mandíbula. Miró alrededor como si el cerro tuviera oídos. Turistas y otros. ¿Otros quiénes?». Eusebio bajó la voz. «Gente que no quiere que la vean». Lucía sintió que, por fin, algo se abría. No una respuesta completa, pero un hilo. «Quiero que venga a la comisaría», dijo. «Hoy». Eusebio no respondió de inmediato, solo asintió con un movimiento mínimo. Luego se alejó. Esa misma noche, mientras Cusco se mojaba otra vez bajo lluvia fuerte, Lucía revisó el expediente viejo en su escritorio. Fotos de Camila y Olivia impresas, sonrisas de adolescentes, boletos de combi, entrevistas incompletas. Había un mapa de la ruta con anotaciones a mano y un recorte de periódico local que decía «Búsqueda continúa sin pistas». Lucía abrió el archivo digital de los videos recuperados del celular de Camila. La mayoría eran risas, paisajes, bromas. Pero en uno, poco antes del último clip, se escuchaba una conversación con un desconocido, solo audio, porque la cámara apuntaba al suelo mientras caminaban. «¿Por acá es?», preguntaba Camila. «Sí, por acá», respondía una voz masculina. Olivia decía algo después, casi tapado por el viento. «No está en el mapa». Y la voz masculina, firme. «Yo conozco». Lucía pausó el video y subió el volumen. Volvió a escucharlo. El tono no era amenazante, era seguro, como alguien acostumbrado. Lucía cerró los ojos un segundo. Pensó en el hueso, en la flecha, en la idea de una caza, y pensó en otra cosa.
Si alguien había enterrado un cuerpo allí, conocía la montaña lo suficiente como para elegir un sitio donde nadie excavaría, hasta que el clima lo traicionó. A medianoche recibió un mensaje del perito. Se hallaron marcas de arrastre antiguas en una zona cercana, apenas visibles, como cicatrices en la tierra endurecida. Nada concluyente, pero suficiente para sugerir movimiento de un cuerpo. Lucía se levantó de la silla y miró por la ventana. Las calles brillaban por la lluvia. Cusco, hermosa e indiferente, seguía su vida. En algún lugar, 5 años atrás, 2 adolescentes habían dejado de ser turistas y se habían convertido en presa. Y ahora, con ese hueso expuesto como una verdad sucia, el caso volvía a respirar. Lucía tomó su chaqueta, apagó la luz y se dijo en silencio algo que no era promesa sino obligación. Esta vez no se quedaría sin respuestas. El primer problema de reabrir un caso viejo no era la falta de pistas. Era la cantidad de mentiras acumuladas alrededor. En 5 años, los recuerdos se volvían maleables, los testigos aprendían qué decir y qué callar, y las instituciones se acostumbraban a que lo irresuelto no se toca. Lucía lo sabía. Por eso, en lugar de empezar por lo nuevo, el hueso, la flecha, decidió volver al principio, como si pudiera reconstruir la caminata paso a paso. A la mañana siguiente, se presentó en el hostel donde Camila y Olivia se habían alojado. El lugar había cambiado, paredes recién pintadas, un letrero más moderno, música suave en el comedor, pero la recepción seguía en el mismo sitio y la mujer que atendía, ahora con algunas canas, todavía recordaba el caso. «Yo fui la última que las vio salir», dijo la recepcionista Marta con la voz apretada. «Les dije que volvieran temprano». «¿Recuerdas si hablaron con alguien?», preguntó Lucía. Marta pensó. Esa mañana había un muchacho en el lobby. No era huésped, vendía tours. Se acercó a ellas, les ofreció un atajo para un mirador. Yo les dije que no hicieran rutas sin guía oficial. Lucía sintió el cuerpo tensarse. ¿Cómo era? Gorra oscura, sonrisa fácil, como esos que te hablan bonito. Lucía anotó. Después pidió registros de cámaras cercanas. El hostel ya no conservaba material de hace 5 años, pero a veces los comercios sí. Recorrió tiendas vecinas, preguntó, insistió. La mayoría negó tener grabaciones. Algunos simplemente no querían involucrarse. Esa resistencia era otro tipo de pista. En la tarde, Lucía se reunió con Eusebio en una oficina pequeña de la comisaría. El guía llegó con una chaqueta húmeda y los ojos inquietos. Miró la puerta más de una vez. «No tengo todo el día», dijo, como si su prisa fuera un escudo. Lucía no se ofendió. «Dígame del atajo». Eusebio respiró hondo. «Ese atajo no es para turistas. Nunca fue. Lo usan para bajar cosas y para subir cosas». «¿Qué cosas?». Eusebio se encogió de hombros, pero su cara lo delató. «Paquetes, animales, a veces gente». Lucía apoyó los antebrazos en la mesa. «¿Está diciendo tráfico?». Eusebio apretó los labios. «Estoy diciendo que hay rutas que no están en mapas». Lucía lo miró porque conviene que no estén. 5 años atrás, 2 chicas tomaron ese atajo. ¿Alguien las vio? Eusebio dudó demasiado. Se escuchó que un grupo estaba por ahí. ¿Qué grupo? Eusebio bajó la voz aún más. Los que cazan vicuñas, no legal. Lo hacen de noche con flechas para no hacer ruido. Venden lana, cuero. Tragó saliva. Si alguien los ve, no les gusta. Lucía sintió un nudo en el estómago. La flecha moderna encajaba demasiado bien. ¿Quién lidera eso? Lucía no presionó rápido. Con gritos. No sé. La amenaza no necesitaba volumen. Eusebio, ya encontraron un hueso con una flecha. Si usted sabe algo y se calla, está ayudando a que esto siga. Eusebio levantó la mirada, cansado. Señora inspectora, usted no vive aquí. Usted se va a Lima si se pone feo, nosotros no. Lucía respiró lento. Entendía el miedo, pero no podía dejarlo ganar. Yo no le voy a pedir valentía, dijo. Le voy a ofrecer protección.
y le voy a pedir un nombre, aunque sea uno. Eusebio se quedó en silencio. Luego dijo, casi como quien escupe una palabra que quema. Le decían Chato Llerena. Lucía anotó. El apodo era común, pero en Cusco los apodos funcionaban como direcciones. Esa noche Lucía buscó registros. Encontró un hombre con antecedentes menores por contrabando. Nada sobre homicidio, nada sólido. Pero sí algo. Había trabajado como asistente para una empresa de trekking que operaba rutas alternativas. La empresa se llamaba Andes Vivos Expeditions. Al día siguiente, Lucía fue hasta la oficina. Un local con fotos gigantes de montañas, clientes felices, certificados enmarcados. La recibió un hombre de sonrisa pulida, camisa impecable, aroma a colonia cara. Se presentó como Renzo Valdivia, gerente. Es un honor tener a la policía interesada en turismo seguro, dijo con una cordialidad ensayada. Lucía no se dejó arrastrar. Estoy investigando un caso. 2 chicas desaparecidas hace 5 años. Se reabrió. Renzo alzó las cejas con una expresión de falsa tristeza. ¡Qué terrible! ¿En qué puedo ayudar? Lucía lo observó. Su oficina estaba demasiado ordenada, como una vitrina. En una repisa, un trofeo de empresa destacada y una placa municipal. Renzo parecía un hombre acostumbrado a tratar con autoridades. ¿Usted trabajaba aquí hace 5 años? Preguntó Lucía. Sí, yo estaba, sonrió. Ese caso fue muy sonado. Todos colaboramos. Lucía dejó un silencio. Renzo lo llenó con Nosotros palabras. Siempre recomendamos guías oficiales. Hay muchos informales que engañan a turistas. Lucía inclinó la cabeza. ¿Conoce a alguien apodado Chato Llerena? Por primera vez, la sonrisa de Renzo tardó una fracción de segundo en aparecer. He escuchado el apodo. Cusco está lleno de chatos. Lucía no insistió ahí. Tenía otra carta. ¿Alguna vez sus guías usaron un atajo hacia el mirador del Cóndor? Preguntó. Renzo se rió suavemente. Eso no está en nuestras rutas. Es peligroso. Lucía se levantó. Gracias. Si lo necesito, lo llamaré. Mientras salía, vio algo pequeño. En un tablero de corcho, entre folletos, había una foto de una camioneta blanca con el logo de la empresa. Nada raro, salvo que Lucía recordó un testimonio viejo, casi olvidado, de un niño del pueblo que había dicho haber visto una camioneta blanca cerca de la ruta el día de la desaparición. Nadie lo tomó en serio entonces. Lucía volvió a la comisaría y pidió localizar a ese testigo. Había sido un niño, ahora sería un joven. Tardaron horas. Finalmente lo encontraron. Elías Quispe, 20 años, trabajaba en un taller de motos. Lucía lo entrevistó en una sala sencilla. Elías entró mirando el suelo, nervioso. «Yo no quiero problemas», dijo de inmediato. «Solo quiero que me diga lo que vio», respondió Lucía. «Nada más». Elías tragó saliva. «Ese día yo estaba bajando con mi papá. Vi a 2 chicas con mochila. Estaban riéndose. Y vi una camioneta blanca más abajo, en un camino que no es para turistas. Tenía un dibujo, como una montaña». Lucía sintió una punzada. «¿Un logo, como el de esta foto?», preguntó, mostrando discretamente una imagen de Andes Vivos Expeditions. Elías miró y palideció. «Sí, ese». «¿Quién estaba con la camioneta?». Elías apretó los puños. «No vi bien. Solo vi que alguien discutía con ellas, y luego su voz se quebró. Luego me dijo mi papá que me callara, que no era asunto nuestro». Lucía lo miró fijo. «¿Su papá sigue vivo?». Elías asintió. Los ojos se le humedecieron. «Pero no va a hablar». Lucía entendió. La cadena del miedo se transmitía como herencia. Esa noche, al salir de la comisaría, Lucía sintió que alguien la observaba. En la calle, una moto pasó lento. El conductor tenía casco, pero la forma en que giró la cabeza hacia ella fue demasiado intencional. Lucía caminó hacia su camioneta y subió rápido. Encendió. Miró por el retrovisor. La moto se detuvo en la esquina. Esperaba.
En su celular, un mensaje anónimo apareció sin número. «Deje la montaña tranquila». Lucía apretó el volante hasta que le dolieron los dedos. Porque ya no era solo un caso viejo reabierto. Era un caso que alguien todavía quería enterrado. Al amanecer, Cusco parecía lavado por la lluvia. Las piedras de las calles brillaban. Los cerros alrededor estaban cubiertos por una neblina baja que ocultaba la altura como un secreto. Lucía, sin dormir bien, revisó una y otra vez la lista de nombres y conexiones. Chato Llerena, Andes Vivos Expeditions, la camioneta blanca, rutas alternativas, flechas de caza silenciosa. Necesitaba algo concreto, un lugar exacto, un hallazgo que no dependiera de testimonios temblorosos. Volvió al cerro con un pequeño equipo, 2 agentes, un perito y Eusebio como guía. Eusebio había aceptado ayudar con una condición. No quería que lo vieran hablando con policías en el pueblo. La vergüenza era la máscara del miedo. Subieron por el sendero oficial hasta el mirador y desde ahí tomaron el desvío lateral. La tierra aún estaba suelta por el derrumbe. El aire era frío y húmedo. El silencio era tan limpio que cualquier piedra movida sonaba como un disparo. «Por aquí», indicó Eusebio, señalando un tramo donde la vegetación parecía aplastada, como si muchos pies hubieran pasado. El perito marcó coordenadas. Lucía observó el terreno, piedras acomodadas, restos de plástico, una cuerda vieja. No era un camino natural, era un camino trabajado. Después de 1 hora, encontraron la primera evidencia clara. Un círculo de piedras con ceniza antigua en el centro y alrededor pequeñas latas oxidándose. «¡Campamento!», dijo el agente. Lucía se agachó y vio algo que le apretó la garganta. Un pedazo de tela con un patrón juvenil, gastado pero reconocible. Podría ser de cualquiera, salvo que en los archivos del caso había una foto de Olivia con una casaca que tenía ese mismo diseño. El perito recogió el fragmento como si fuera oro. Para Lucía lo era, no por valor, sino por significado. «Estuvieron aquí», murmuró. Eusebio no miró el fragmento, miraba el bosque, atento. «No se queden mucho», dijo. «Aquí siempre hay ojos». Lucía siguió avanzando. El camino se estrechó y bajó hacia una zona donde los árboles eran más densos. Allí el sonido cambiaba. El viento no circulaba igual, la quebrada tapaba ruidos y la sensación de estar aislados se volvió física. Fue entonces cuando escucharon un chasquido. No era rama, era metal. Lucía levantó la mano para detener al grupo. Todos se quedaron quietos. El perito apretó su mochila. Eusebio palideció. «¿Qué fue?», susurró el agente. Eusebio señaló hacia arriba, hacia una roca, ahí. En la roca, medio cubierta por musgo, había una pequeña trampa metálica oxidada, de las que se usan para animales. Era vieja, pero decía algo. Ese lugar era usado para caza. Lucía siguió con pasos lentos. Entonces vio otra cosa, marcas en el suelo, como arrastre antiguo. No eran nítidas, pero con la luz adecuada se notaban, líneas repetidas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado cuesta abajo. La ruta los llevó hasta una abertura en la ladera, una especie de cavidad. No era una cueva profunda, pero sí un hueco suficiente para esconder cosas. Dentro, el aire olía a humedad vieja. El perito iluminó con una linterna. En un rincón había restos de ropa, casi comida por el tiempo, y, en medio del barro seco, algo que hizo que Lucía sintiera una náusea inmediata, un colgante pequeño, de metal, con una inicial grabada, C. Camila. Lucía cerró los ojos un segundo. No era una prueba bonita, era un golpe, y sin embargo, era lo que necesitaban para justificar un operativo más grande. «Tenemos que sellar esto», dijo al agente, «y pedir refuerzo». En ese momento, afuera se oyó otro sonido, un silbido corto, no de pájaro, humano. Eusebio retrocedió. «Nos vieron»,
dijo. Lucía salió rápido de la cavidad. El bosque estaba quieto, pero la quietud era falsa, como un cuarto donde alguien se esconde y contiene la respiración. «Volvemos», ordenó. Comenzaron a subir con rapidez. Y entonces, desde un punto más alto, una piedra cayó rodando, no por gravedad natural, empujada. La piedra pasó cerca del perito y golpeó el suelo con fuerza. «¡Al suelo!», gritó un agente. Lucía se agachó instintivamente. Vio sombras moverse entre árboles, no se distinguían rostros, pero sí intención, no querían que salieran con lo que habían encontrado. El grupo aceleró. Eusebio respiraba con dificultad. Al llegar a una parte más abierta, Lucía escuchó un zumbido corto y seco, casi imperceptible, y vio cómo una flecha se clavó en un árbol a 1 metro de la gente. No era un aviso simbólico, era un mensaje claro: «Aquí mandamos nosotros». Lucía apretó la mandíbula, sacó su arma pero no disparó. No había blanco, solo bosque y sombras. «¡Muévanse!», gritó. Subieron hasta el sendero principal. Ahí la persecución se detuvo, como si el límite invisible del territorio hubiera sido cruzado. La montaña volvía a parecer paisaje, pero Lucía ya no podía verla igual. En la comisaría, esa noche, el perito confirmó la autenticidad del colgante y la probable compatibilidad del fragmento de tela con la ropa de Olivia. La fiscal autorizó ampliar el área de excavación y abrir investigación por homicidio. Y mientras el equipo celebraba en silencio el avance, Lucía recibió otra llamada. Un número desconocido. «Inspectora Paredes», dijo una voz masculina tranquila. «Usted no entiende dónde está metiéndose». «¿Quién es?», preguntó Lucía sin titubeo, una risa breve. «Alguien que le está dando una oportunidad de irse sin que le pase nada». Lucía sintió un frío más profundo que la lluvia. «No», dijo. «La oportunidad se la dieron ustedes cuando desaparecieron a 2 chicas y la desperdiciaron». El silencio al otro lado fue pesado. Luego, la voz dijo algo que Lucía no esperaba. «Usted trabaja con gente que también nos debe favores». La llamada se cortó. Lucía se quedó inmóvil, porque esa frase no era amenaza común, era corrupción, era una red. Y si era una red, el enemigo no estaba solo en el cerro, estaba más cerca. Lucía sabía que en un caso así, el peligro no venía solo de los criminales en la montaña, sino de los uniformes que preferían no ver. La frase de la llamada «trabaja con gente que también nos debe favores» se le quedó pegada como barro. Pidió una reunión urgente con la fiscal y presentó las nuevas evidencias: colgante, tela, cavidad, flecha disparada, marcas de arrastre. La fiscal, una mujer de rostro duro llamada doctora Alarcón, escuchó sin interrumpir. «Esto ya no es desaparición», dijo Alarcón al final. «Es homicidio y encubrimiento». «Y posible complicidad institucional», añadió Lucía. La fiscal la miró como si midiera el tamaño de esa palabra. «Si va a decir eso, necesitamos una pieza que no se pueda negar». Lucía entendió. Necesitaba un detenido, alguien que hablara. Volvió a la lista: Chato Llerena, Elías Quispe, la camioneta de Andes Vivos, con apoyo mínimo, porque no todos querían involucrarse. Lucía organizó vigilancia discreta sobre rutas de transporte nocturno. El objetivo no era atrapar cazadores por casa, era atrapar a quienes usaban ese atajo para mover cosas y, con suerte, encontrar vínculo directo con el caso. 3 noches después, una patrulla sin identificación siguió una camioneta blanca que subía por un camino secundario cerca de la zona marcada por Eusebio. No tenía el logo visible, pero el modelo coincidía con el que aparecía en la foto del tablero. La camioneta se detuvo. 2 hombres bajaron con sacos. No eran turistas. Lucía esperó la señal. Cuando el equipo se acercó, uno de los hombres intentó correr. El otro sacó una navaja. No fue una gran pelea, pero sí suficiente para que el miedo se hiciera real y físico.
Finalmente los redujeron. Uno de ellos era el que Lucía buscaba, Chato Llerena. En la comisaría, Chato parecía más cansado que desafiante. Tenía las manos esposadas, la ropa húmeda y una mirada que oscilaba entre odio y resignación. «No sé nada de chicas», dijo de inmediato. «Eso fue hace años». Lucía no levantó la voz. Se sentó frente a él con paciencia quirúrgica. «Chato, ya encontramos una foto del colgante en la mesa. Y alguien disparó una flecha a mi equipo». Chato tragó saliva. Sus ojos se clavaron en la foto un segundo demasiado largo. «Yo no disparé», murmuró. Lucía se inclinó. «Entonces usted sabe quién dispara». Chato apretó la mandíbula. Durante minutos no dijo nada. Luego soltó una frase que cayó como piedra. «Ellas vieron». «¿Vieron qué?», preguntó Lucía. Chato miró la puerta, como si esperara que entrara alguien. Como si temiera que las paredes repitieran lo dicho. Vieron que no era solo caza, respiró hondo. Había gente moviendo paquetes, y ellas estaban grabando. Lucía sintió el pulso acelerar. «¿Quién?». Chato se rió sin humor. «¿Usted cree que yo mando? Yo era el que abría camino, el que sonreía». Bajó la voz, el que las convencía. Lucía apretó los dedos contra la mesa. «¿Usted fue el de la gorra?». Chato no respondió con palabras. Solo bajó la mirada. El silencio confirmó lo que la familia había temido 5 años. Lucía respiró lento, cuidando no quebrarse. Seguía siendo policía, pero también era humana. «Dígame qué les hicieron», ordenó, con voz controlada. Chato apretó los ojos. «No era el plan», dijo. «Solo queríamos que se callaran». Se asustaron. Una gritó. Tragó saliva. «Las llevaron a un sitio donde no hay señal. Las tuvieron ahí, 1 día, 2, no sé». Se pasó la lengua por los labios. Después, las movieron más arriba. Chato tembló. «Renzo». Lucía sintió que el aire se volvía hielo. Renzo Valdivia, el gerente impecable, el de la sonrisa pulida. «¿Renzo de Andes Vivos?», preguntó. Chato asintió, derrotado. «Él no ensucia las manos siempre, pero decide». Lucía se levantó de golpe, salió de la sala y fue directo a la fiscal. «Tenemos nombre», dijo, «y confesión parcial. Necesitamos orden ya». La fiscal no perdió tiempo. En horas organizaron un operativo. Pero Lucía sabía que, si Renzo estaba enredado, no actuaría como un hombre inocente. Tendría contactos, rutas, alertas. El operativo fue al amanecer, cuando Cusco aún tenía neblina y las calles olían a pan recién hecho. 2 equipos fueron a la oficina de la empresa y a una casa en las afueras donde Renzo vivía. En la oficina encontraron computadoras, registros de rutas no declaradas, pagos en efectivo sin justificar y algo más, un disco duro oculto en un doble fondo de un cajón. No era prueba por sí sola, pero era una pieza. En la casa Renzo no estaba. Lucía sintió la rabia subirle como fiebre. Alguien lo había avisado. Un oficial incómodo dijo: «Quizás salió temprano». Lucía lo miró de manera que lo dejó mudo. No salió. Huyó. La fiscal ordenó alerta. Mientras tanto, Lucía decidió lo que no estaba en el protocolo, pero era inevitable: volver a la montaña. Porque si Renzo huía por donde él creía que nadie lo tocaría, por las rutas que no aparecen en mapas. Con apoyo de un equipo de confianza y Eusebio, subieron por la tarde. La neblina se pegaba a la piel. El bosque parecía contener el aliento. Lucía recordó con una claridad dolorosa a Camila riéndose en su video. 0 señal. Ese chiste ahora era sentencia. Llegaron a la zona de la cavidad. Más arriba, en un punto donde el cerro se abría hacia un viejo socavón abandonado, una herida oscura, vieron huellas recientes. «Ahí», dijo Eusebio. Se acercaron con armas listas. Dentro del socavón, el aire era frío y metálico. El eco devolvía cada paso, y allí, al fondo, con una linterna temblando en la mano, estaba Renzo.
Su camisa impecable ya no lo era. Tenía barro en los pantalones y el rostro tenso, sin sonrisa. «Inspectora», dijo como si estuviera en su oficina, «¿de verdad cree que esto va a terminar bien?» Lucía no respondió con teatralidad, solo apuntó. «Ríndase, Renzo. Se acabó». Renzo soltó una risa amarga. Se acabó cuando ellas grabaron. Alzó la linterna iluminando paredes con marcas viejas. ¿Sabe cuántos pasan por aquí y fingen que no ven? ¿Cuántos ganan? Usted también trabaja con un sistema que traga cosas. Lucía apretó la mandíbula. El sistema no desapareció a dos chicas. Renzo la miró con odio. Yo no las casé por placer. Fue negocio. Fue control. Su voz se quebró un segundo y volvió dura. Ellas iban a arruinarlo todo. Lucía dio un paso. ¿Dónde están? Renzo tragó saliva. Por primera vez, el hombre seguro pareció pequeño. «La montaña», murmuró casi sin querer. «La montaña no devuelve todo». Lucía sintió una furia helada. «Pero hoy sí devolvió», dijo. «Y usted va a pagar por cada año de silencio». Renzo miró hacia un costado. Lucía vio el movimiento mínimo, el intento de correr. El equipo reaccionó. Lo redujeron contra el suelo. Renzo no gritó. Solo dejó caer la linterna, y la luz rodó por la tierra como un ojo que se apaga. En los días siguientes, con la confesión de Chato, los registros hallados y la captura de Renzo, la fiscalía consiguió órdenes para excavar más arriba. Encontraron restos adicionales, objetos personales, pruebas suficientes para devolver a las familias algo que no era consuelo pero sí verdad. Cuando la madre de Olivia recibió el colgante recuperado, se quedó quieta, como si el cuerpo no supiera cómo procesar el final. Luego lo apretó contra el pecho y lloró sin sonido, como quien ya gastó todos los gritos 5 años antes. La familia de Camila pidió que el entierro fuera en Cusco. Querían que el lugar que se las llevó también fuera el lugar que las devolviera, aunque fuera tarde. En la ceremonia, el cielo estuvo gris, pero no llovió. El viento fue suave, casi respetuoso. Lucía asistió en silencio, al fondo. No buscaba agradecimientos. Sabía que ninguna captura devolvía lo perdido. Pero también sabía que al menos la historia no quedaría como leyenda. Eusebio, a un costado, miraba la montaña con los ojos húmedos. «¿Usted cree que ahora se va a acabar?», preguntó sin mirarla. Lucía tardó en responder. «No», dijo al fin. «Pero hoy alguien dejó de sentir que podía hacerlo sin consecuencias». Eusebio asintió, como si ese poco ya fuera enorme. Esa noche, en su informe final, Lucía escribió algo que no era poético, sino preciso. El caso se resolvió por una tormenta que removió tierra endurecida y dejó al descubierto un hueso con una flecha moderna, una prueba enterrada, un error del tiempo. Pero en su mente Lucía sabía otra cosa. La montaña no había hablado por voluntad, solo había dejado de poder callar. Y en Perú, donde hay rutas sin mapa y silencios heredados, a veces la verdad no llega como un relámpago. Llega como barro que se desliza y expone lo que alguien juró esconder para siempre.